Y nosotros continuamos con el camarada Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy ¿Cómo buenos estás, mi días. querido Ricardo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya después de ver este documental, película, que es un poco ahí complejo el género, Documental ficción, claro, sí. pero platiquemos de ello. Oye, bueno, pues sí, se trata del Eco, la película El Eco de Tatiana Hueso, es su última producción, y en efecto es una película que se mueve entre el documental y la ficción, y bueno, tiene la particularidad de que fue filmada cerca de Chignahuapan, en una comunidad que supuestamente se llama Leco. No he comprobado si existe como tal esta comunidad, pero sí fue filmada en Chignahuapan. Y mira, Ricardo, la propuse porque el documental es un paréntesis, un verdadero respiro en medio de todo el bombardeo de terribles noticias que tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, ¿no? Si no podemos pasar por alto lo que está pasando Siria, que es un verdadero problema, eh, lo que ocurrió en Corea del Sur, que te habla de una terrible tradición autoritaria, o lo que pasa en México, ¿no? Con el tema de la violencia, de el crimen organizado. Entonces, este documental cuenta la vida de una comunidad rural desde la perspectiva de los niños que habitan esta comunidad y que si bien sí tienen que enfrentar una serie de dolores como la muerte de la abuela, la muerte natural de la abuela, el descubrimiento de la sexualidad, las ganas de salir de esa comunidad, la ruptura con la comunidad, que es algo muy importante. Bueno, finalmente, a mí me parece una mirada idílica sobre el campo mexicano. Cuando veía esta película documental, me preguntaba si todavía existe realmente esa imagen o ese mundo rural en México. Y no, creo que lo triste es que ya no existe, ¿no? Finalmente es una comunidad que sobrevive gracias a su trabajo en el campo, la siembra, la cría de animales, ¿sí? Y que desde luego esto determina una diferencia radical con muchas de las zonas agrícolas o exagrícolas de México, ¿no? Entonces es un documental muy bonito que está sostenido en dos grandes piezas cinematográficas, es decir, de técnica cinematográfica, que es el retrato del rostro y el paisaje. Ahí Tatiana Hueso hace un extraordinario trabajo de retratista, tanto del paisaje humano como del paisaje natural. Oye, ayer cuando estaba yo viendo el documental, me llamaron la atención varias cosas. Que hay una oleada, no sé qué opines, Juan Carlos, una oleada muy positiva, ¿no? Que de pronto ya las narrativas están saliendo de las ciudades y están explorando estas nuevas ruralidades, ¿no? Claro. Que también eso me agrada, ¿no? Digamos, se diversifica, porque abusamos, creo, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX de la pretensión cosmopolita de las ciudades, ¿no? Claro. Como escenarios, como temas inclusive, de no solo de las películas, de las novelas, de todo, ¿no? Y es precisamente, no sé, en el periodo del narco, de la narconovela o de estas películas que retratan la violencia desde la perspectiva de la víctima, cuando se aborda otra vez el campo mexicano, que era un pendiente tremendo en nuestras narrativas. Bueno, sí, bueno, acabas de decir algo muy importante. Finalmente, el arte moderno, al menos desde el siglo XIX, pensemos en Baudelaire. Digamos, Baudelaire sería el gran artista de la ciudad,
y a partir de él, bueno, cómo la ciudad se vuelve el gran centro e intérprete subjetivo en el arte. En efecto, y bueno, en el caso de México, nuestra modernidad también está ligada profundamente a no solo a la urbanización real, sino al tema de la ciudad en el arte. ¿Sí? Pensemos en La sombra del caudillo, que es una novela inaugural sobre la ciudad de México. Y si bien es cierto que la novela va tomando una dimensión eminentemente urbana, piensa también en Fuentes, Exacto. va a ser Rulfo y Rosario Castellanos posiblemente quienes inviten a dar un giro fundamental en torno a una nueva mirada sobre lo rural. ¿Sí? Y desde luego, bueno, figuras también como Gardea, que es muy importante, ¿no? Pero en efecto, creo que el tema de la violencia y el crimen organizado en México nos ha obligado a ver y a repensar el campo mexicano en muchas dimensiones. Mira, finalmente, hablando de este libro de Claudio Lomnitz, El tejido social rasgado, te das cuenta que una de las dimensiones que tiene el crimen organizado fue cómo vino a paliar toda la crisis del campo mexicano. Es Claro, decir, es claro. que no podemos pasar por alto, ¿sí? Ante la crisis que venimos, digamos, porque, mira, tú piensas que, digamos, en un largo aliento, venimos de una tradición donde la ciudad es el centro racional del universo. Pensemos en Exacto. Platón, Sí, no, y la ¿no? ciudad Bueno, letrada, ¿no? Y todos estos y la conceptos. ciudad letrada y la ciudad templo. Entonces, de alguna manera, la historia de nuestro país ha sido el de una constante urbanización y el de un permanente abandono del campo. Bueno, por eso se explica en gran parte los efectos que ha tenido el narco en el campo mexicano. Es decir, cómo hay comunidades enteras que hoy dependen de la siembra de amapola. Pero Claro. eso se debe a los proyectos fallidos de gobiernos que han apostado inmediatamente por la urbanización. Bueno, algo que me admira y lo voy a comentar aquí, es como uno de los eslogans del actual presidente municipal de Puebla es seguir creciendo, ¿sí? Y, por ejemplo, ayer se inauguraron 3 puentes importantes en la ciudad de Puebla, uno en la zona de Angelópolis, porque seguimos pensando en función del automóvil, ¿sí? Bueno, y entonces, claro, volver esta mirada al campo para ver el drama del campo, pero también esta película, bueno, también tiene una mirada benevolente con el campo, porque finalmente es una sociedad que vive de su producción, tanto agrícola como animal. Entonces, bueno, ¿dónde está ese campo mexicano, no? Claro. Sí, realmente, y lo dices muy bien, ¿no? O sea, por eso dudaba yo en el término de documental, ¿no? Más bien parece una ficción idílica, ¿no? De lo que podríamos imaginar como el campo, porque desafortunadamente los diversos campos que podríamos tener en nuestro país se han convertido en verdaderos infiernos, ¿no? Infiernos Infierno. ingobernables, con una violencia desatada, mucho, muy, muy, muy lejano de lo que podríamos considerar lo idílico del campo, ¿no? Que es los Claro, espacios de tranquilidad y todo esto, pues al parecer ya no existen, ¿no? O son muy y que te escasos, ¿no? No permite, podemos claro, generalizarlo, pero son muy escasos, ¿no? y que te permite la propia sobrevivencia, ¿no? Es decir, cómo esta gente vive del consumo de lo que producen ellos, bueno, yo creo que eso ya no existe. Y mira, sobre todo, digamos, Chignahuapan ha sido uno de los municipios del estado de Puebla más castigados por la violencia, aunque en la película sí apunta, señala el problema de la tala clandestina a manos de grupos organizados, ¿no? Que es Sí. otro de los dramas que vive Puebla.
Sí, 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 ahí sí tienes toda la razón, ¿eh? Y qué bueno que lo comentas, digo, son distintas lecturas, pero bueno, finalmente el lenguaje cinematográfico es Eso una es, maravilla, ¿no? O sea, de claro, pronto hay claro. unas tomas que dices, yo no sabía que estaba en Chignahuapan, lo que me hizo buscar dónde se había grabado fue precisamente las tomas. Dije, ¿dónde puede ser esto? No sospechaba si era Michoacán, si era Estado de México, si era Puebla, ¿no? Cuando me di cuenta que era Chignahuapan me quedé sorprendidísimo. Sí, incluso hay un diálogo entre algunos de los personajes que hablan de Chignahuapan, Ujú, ¿no? claro, Hablan ahí una referencia a Chignahuapan. Yo por eso localicé que era de inmediato Chignahuapan. Y claro, y mira, digamos, creo que uno de los grandes problemas que tiene la sierra en Puebla es la deforestación, ¿no? Entonces, en lugar de seguir pensando en crear puentes para los automóviles, los gobiernos deberían plantearse seriamente la protección de nuestras zonas boscosas y la revitalización del campo, ¿no? claro. Pero seguimos pensando en el automóvil, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y es Puebla y es prácticamente todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, claro. Lo que se le llama el autocentrismo, ¿no? Híjole, vamos a El ver, auto- creo que nos va a salir muy caro Y como nos sociedad, cementizamos, ¿no? es decir, somos una ciudad de cemento. A ver, ¿qué áreas verdes hay en la ciudad de Puebla? ¿Qué jardines? Ninguno, ninguno. Es decir, no tenemos áreas verdes y claro, de ahí todos estos problemas ecológicos que estamos viviendo, ¿no? Pues sí. Bueno, pues También. ahí está la recomendación para este fin de semana. Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Te mando muchos abrazos y todavía nos saludamos el siguiente jueves. Por supuesto, si vamos a buscar alguna película, bueno, no nos va a dar tiempo porque son varios capítulos, pero yo creo que el año que viene hay que reseñar Cien años de soledad, ¿no? Sí, sin duda alguna, un Hay que ver acontecimiento, ¿eh? cómo está la Yo ayer ya iba a película. empezar, pero tenía que ver esta, pero tengo una ansiedad de encerrarme a ver 100 años de soledad Sí, porque quiero, el morbo me llama. claro, bueno, sí, claro, siempre existe la duda sobre la traducción del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, ¿no? Así es. Bueno, pues te mando Entonces, un bueno, abrazo y si nos da tiempo para el siguiente jueves y si no, pues ya regresando. Muchas no, yo gracias, creo Juan que Cien Carlos. años de soledad para dentro del año que viene, ¿no? Muy bien. Vale, muchísimas Cuídate gracias, Juan mucho. Carlos. Te mando un Gracias a abrazo. ti.